Primera de Reyes, capítulo 8. Dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto a Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca a Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel se había reunido con él. Estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en un lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sido las dos tablas. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa para morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificas la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres, como lo sacó de la tierra de Egipto. Luego lo puso Salomón delante del altar, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que sus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?
He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y lo volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando lo quisieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda la oración y toda súplica y que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en tu corazón y y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos en lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandaste, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tuvieres airado, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan y harás de ellos, perdón, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos, porque
porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaron, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey medio, aquel mismo día santificó el rey el medio del aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entra en Hamad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios por 7 días y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días, y al octavo día despidió al pueblo y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo. Muy buenos días, hermanos. Es interesante, ¿no? Este capítulo 8, porque, miren, que es el capítulo más largo de este libro de Primera de Reyes. Pero este capítulo está más centrado en la oración que hace el rey Salomón cuando dedica el templo. Nosotros encontramos aquí en este capítulo dos eventos: el traslado del arca, que miren que el arca no lo trasladan los levitas, que era lo común, que como había indicado Dios, sino que lo trasladan los sacerdotes, dice ahí la escritura, ¿no? Y por otro lado, el siguiente evento es la dedicación del templo. El templo ya había sido terminado y Salomón no lo dedica en el tiempo en que se terminó, sino un año posterior, para asimilar junto con la dedicación una fiesta muy importante en el pueblo de Israel, que era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la obra del templo, como ya lo hemos visto en el capítulo 6, fue una obra majestuosa. La obra del templo fue gloriosa, pero su ubicación fue mucho más. El templo estaba destinado, como ya hemos mencionado, a mantener la comunión entre Dios y su pueblo.
Y en este capítulo está detallado la solemnidad, ¿no? La solemnidad de este primer encuentro con Dios y su pueblo en el templo. Recordemos en el templo, porque ya Dios tuvo varios encuentros con su pueblo cuando estuvo con Moisés. Desde el momento en que Moisés saca al pueblo o libera al pueblo de Egipto. Qué maravilloso el Dios Altísimo, mis amados hermanos, morando entre su pueblo. Y lo primero que trae a la presencia de Dios entre su pueblo es la bendición al pueblo de Israel y al Dios de Israel. La palabra del Señor dice ahí que Salomón, volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y dijo, bendito sea el Dios de Israel. Versículo 14 y 15 de nuestro libro de hoy, estudio. Como les he mencionado, este primer evento, el arca fue traída desde la ciudad de David, es decir, Jerusalén, hacia el monte donde estaba el templo, y colocada en el lugar santísimo, como dice el versículo 10 y 11 que hemos leído hoy. El arca de pacto, mis amados hermanos, es la figura del Señor Jesucristo. Y su entrada al santuario entre los dos querubines nos hace considerar la exaltación de Cristo hasta lo sumo, al lugar de preeminencia, aquel Jesús que fue rechazado en la tierra, Dios le da la honra y gloria en los cielos. Cuando usted va a Primera de Hebreos, capítulo 1, versículo 13, dice ahí la palabra, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Cuando Salomón dedica el templo a través de la oración, la escritura nos muestra que Salomón se arrodilló con sus manos levantadas hacia el cielo. Que debe ser, hermanos, la posición que nosotros también debemos poner en práctica cuando oramos, con nuestras manos levantadas hacia el cielo, ¿no? Porque él reconoce que hay un Dios poderoso, el Dios que está en los cielos. Salomón ora maravillosamente a Dios las muchas promesas del pacto que ha hecho a su pueblo. La oración de Salomón reconoce el amor firme de Dios por su pueblo. La oración de Salomón reconoce el alto privilegio que la gente tiene de la oración que se basa en Dios como separó a su pueblo por pacto en el Éxodo para ser su pueblo especial, redimido. La oración de Salomón ve especialmente la capacidad de orar a través del templo como una bendición del pacto. La oración de Salomón reconoce que hay Dios, que no hay Dios como Jehová, como dice el versículo 23, que se lo leo. Dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto en la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Pero también reconoce una verdad profunda, hermanos. Mire, observe lo que dice el versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y aquí, hermanos, Salomón reconoce la omnipresencia de Dios. Como dice el Salmo 139, no hay lugar en el que alguien pueda escapar de la presencia de Dios. Y amados hermanos, Salomón continúa orando, pidiendo que este Dios trascendente sea accesible a ellos a través de este tiempo. Y esto, mis amados hermanos, se afirma en los versículos 28 al 30, que dice, pero con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa,
sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oiga la oración que tu siervo haga en ese lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en ese lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos escucha y perdona. Y luego se extiende a lo largo de su oración y cada una de estas 7 peticiones principales que nosotros encontramos en este capítulo 8 de Primera de Reyes. Y la primera petición está en el versículo 31 y 32. Que si alguien es acusado de algún pecado, pero el culpado, a quien ha sido culpado jura que es inocente, entonces apela al juicio de Dios, el juez, y Dios, el que es el juez divino, hará justicia. La segunda petición nos muestra los versículos 33 al 36. Menciona ahí que cuando haya un pecado nacional y el pueblo sea derrotado en la guerra, desde el mismo campo de batalla, Dios oirá la súplica de su pueblo. La tercera petición la encontramos entre los versículos 38 al 40, que trata sobre el caso de aflicciones personales. Supone un cambio que cada uno, como dice ahí la palabra, cada uno ha de sentir la plaga en su corazón y extender sus manos para exponer su caso como lo hizo Ezequías delante de Jehová. Y apela a la divina omnisciencia, a la divina justicia y a la divina misericordia. La cuarta petición la encontramos en los versículos 41 al 43, en la cual menciona el caso de un extranjero prosélito que viene a orar al Dios de Israel convencido de la insensatez y perversidad de sus dioses, y ruega a Dios que conteste a la oración de este extranjero. La quinta petición de Salomón en su oración está en los versículos 44 y 45. En el caso que el pueblo tenga que salir contra el enemigo en la batalla, y se supone que el ejército se halla ya a cierta distancia, y ellos oran a Dios con el rostro vuelto a Jerusalén, dice la Escritura. Y entonces Jehová Dios entregará al enemigo en las manos del pueblo de Israel. Y la sexta petición está en los versículos 47 al 49, que indica que cuando sea llevado cautivo el pueblo de Israel, Dios estará puesto para oír el clamor de su pueblo. Y por último, hermanos, en la séptima petición la encontramos en el versículo 50, en la cual ruega a Dios que los oiga y los perdone. Finalmente, todo esto nos recuerda el privilegio que disfrutamos en esta época, mis hermanos, del Evangelio, de la gracia. Pues ya no hay templo ni otro lugar que pueda añadir aceptación a las oraciones que dirigimos a nuestro Padre Dios de los cielos. Aquello era una sombra y una figura de Jesucristo. Y en cualquier circunstancia, mis hermanos, en cualquier circunstancia, Israel continuaría siendo el pueblo del pacto como hasta hoy. Es un pacto que hizo Dios de gracia, de amor, de misericordia y de perdón, pero también un pacto de justicia y de juicio, amados hermanos. Pero Israel debe cumplir con su parte. ¿Y cuál es la parte que debe cumplir Israel? Es reconocer su pecado. Arrepentimiento. Reconocimiento y arrepentimiento. Y confesión de su pecado. Ante cada situación debe clamar a Dios de todo corazón. Entonces Jehová oirá de su santo templo. Él perdonará y va a restituir a su pueblo todas las bendiciones del pacto, como siempre lo hizo.
Terminada la oración, Salomón bendice al pueblo de Israel, puesto en pie. Versículos 44, 54 y 55, que dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta. Salomón da gloria a Dios por las grandes cosas que ha hecho a favor de Israel. Y en esa oración, mis amados hermanos, expresa su vehemente deseo y su segura esperanza de 4 cosas. La primera, en cuanto a la gracia de Dios en medio de ellos. Versículo 57. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. La segunda es el poder de su gracia sobre ellos. Versículo 58. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. La tercera es la respuesta a la oración que acaba de elevar a Dios. Versículo 59. Y estas mis palabras con las que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo. Por último, en el versículo 60, la gloria del nombre de Dios en todas las naciones. Cuando dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Además, mis hermanos, encarga al pueblo a perseverar en el cumplimiento de sus deberes para con Dios. Y esto lo detalla el versículo 61, cuando dice allí, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. La oración de Salomón, mis hermanos, en la dedicación del templo, contiene una premisa básica. Sin la ayuda de Dios sería imposible guardar sus leyes. Esa gran fiesta dedicatoria, como dice aquí la Escritura, dura 14 días. 14 días y termina con la fiesta de los tabernáculos. Pero algo interesante, mis amados hermanos. Miren lo que dice el versículo 66. Y al octavo día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo de Israel. Dice la Escritura que ellos llevaron a sus casas este gozo y esta satisfacción que habían experimentado durante las solemnidades de esta fiesta de dedicación del templo. Los beneficios de Jehová era el motivo de su gozo y debería también, mis amados hermanos, ser el motivo de nuestro gozo en todo tiempo. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, una vez más, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí en este capítulo que hemos leído el día de hoy, Señor, encontramos un tremendo ejemplo de cómo debemos humillarnos ante ti, Señor. Señor, nosotros queremos decirte que también perdones nuestros pecados, porque dice tu palabra, como hemos leído hoy, ¿quién es el que no peca delante de ti? Nosotros, Señor, reconocemos nuestros pecados. Sabemos que te fallamos una y otra vez. Muchas veces lo único que a veces hacemos es darte la espalda, oh Dios. Por eso perdónanos, limpia nuestro corazón. Tan rápido somos en olvidarnos de ti, tan frágil es nuestra mente en desviarse nuestra atención de quién eres tú y de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Perdona, limpia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu nombre y que tu nombre sea glorificado y que otros sepan quién eres tú a través de nuestra vida, a través de las palabras y de lo que tú has hecho en nosotros, Señor, para reflejar el nombre de Cristo, el Evangelio de Cristo.
Ayúdanos, Señor, a ser como tú cada día. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.